Gracias. Muchas gracias, amigos. Esta es una serie de reflexiones sobre qué está pasando con las vacunas y me voy a proponer en estos minutos comenzar a reflexionar con ustedes sobre algunas preguntas que escuchamos muy a menudo y que encontramos aquí en esta diapositiva. ¿Cuáles son los riesgos de vacunarnos? ¿Qué vacuna es mejor de todas las que estamos escuchando que están apareciendo o que están ya por aprobarse? ¿Vale la pena esperarse a una para aplicarse a otra? ¿Quién no debe vacunarse? ¿Qué puede pasar si no me vacuno? ¿Cuánto tarda la vacuna en hacerme inmune? ¿Y qué otras vacunas vienen en camino? Las preguntas que ustedes eh, formulen y nos pongan en el chat, algunas las podemos contestar en este momento, otras quizás las podemos contestar en una plática dentro de 15 días o en otro momento. ¿Cuáles son los riesgos de vacunarse? Toda vacuna, como todo medicamento, siempre tiene un riesgo de producir eventos adversos. No existe ninguna vacuna, ninguna que les haya usted puesto a sus pequeños, una vacuna que haya usted puesto a sus mascotas o cualquier medicamento que hayamos tomado en la vida que se encuentre exento de riesgos, que pueden ser desde muy leves hasta graves. La razón por la cual usamos vacunas y medicamentos es porque los riesgos de no hacerlo son finalmente mucho más altos que los riesgos de hacerlo. Y esa es la razón también por la que, por ejemplo, hacemos viajes en avión, sabiendo que todos los años hay accidentes aéreos en donde, pues, desafortunadamente se pierden vidas. Ya no digamos en los viajes en carretera. O las personas que mueren en el quirófano o por los efectos de la anestesia o por cualquiera de los múltiples procedimientos médicos. Específicamente con las vacunas, son dos tipos de riesgo que estamos viendo. Uno que tiene que ver con las reacciones alérgicas graves. Las reacciones alérgicas leves, que consisten en sentirse con comezón, quizás tener una erupción en la piel, no nos preocupan tanto como aquellas graves, que significan que hay una falta de aire, hay una inflamación de las vías aéreas, una caída de la presión arterial y una serie de fenómenos en todo el cuerpo, eh, neurológicos y de otro tipo. Eh, este tipo de reacciones alérgicas graves se han observado en las vacunas en aproximadamente 1 de cada 1.000.000 de personas, de las vacunas antes de COVID, de las vacunas, por ejemplo, para la influenza, 1 en cada 1.000.000. Con las vacunas para el COVID se está viendo más frecuente esto, aunque pues, puede ser también un efecto del azar y hasta que tengamos millones y millones de personas vacunadas en el mundo, a lo mejor se acerca esto a la estadística tradicional del resto de las vacunas. Por lo pronto estamos viendo más reacciones que el resto de las vacunas, pero cuando digo más, quiere decir que en vez de ver una en 1.000.000, estamos viendo, por ejemplo, una en 100.000, ¿no? Una en 200.000. Si es 10 veces más, ¿no? Que una en en 1.000.000, pero aún así una en 100.000 eh, sigue siendo una cantidad baja en comparación con el riesgo para muchas personas. Y al pesar sobre beneficios y riesgos, recordemos que no es lo mismo una persona que de infectarse tendría una alta posibilidad de desarrollar una enfermedad grave, inclusive la muerte, que podría ser una persona de mayor edad, una persona con diabetes, obesidad, problemas del corazón, que una persona joven y por lo demás sana. Entonces, cada persona tiene que sopesar esto. Entonces, sí hemos visto algo más, un mayor número del que esperaríamos, pero todavía sigue siendo muy, muy bajo. Y se han visto en personas que tienen a su vez alergia importante a medicamentos, a alimentos. Eh, el otro tipo de riesgo importante, muy asociado también con esto que les menciono, es el de alteraciones neurológicas, es decir, del sistema nervioso. Nos ponía en la ilustración Shadam el cerebro
De ahí sale el tallo cerebral y la médula espinal que recorre nuestra espina dorsal. Cuando se inflama la médula espinal, tenemos un cuadro que se llama mielitis. Mielitis significa inflamación de la médula. Mielitis transversa es lo que se ha observado en algunas personas que han estado recibiendo la vacuna que se está aplicando en el mundo, la de Pfizer BioNTech, en donde la persona repentinamente desarrolla una debilidad, perdón, de las piernas, también puede ser de los brazos, puede también desarrollar una pérdida de la sensibilidad, una pérdida del control de la vejiga o del intestino, es decir, que se haga pipí o que defeque sin desearlo. Son efectos transitorios en la inmensa mayoría de las veces. Es una inflamación de la médula y los nervios que salen de la médula, muchas células inmunes ahí liberando muchas sustancias y el fenómeno pasa. Esto se ha visto con varias vacunas, no es una novedad, con vacunas de mucho tipo. Lo que es novedoso, como les digo, es que es un poco más frecuente que en las otras. Eso hay que estarlo observando con detenimiento y especialmente dejar que lo observen las personas que saben de estadística y que llevan los casos para que nos orienten sobre la seguridad de estas vacunas. Recordemos también que se han aprobado estas vacunas para su uso en emergencia. Quiere decir, se cuenta con muchos datos sólidos, pero no tan sólidos como cuando se desarrolla una vacuna o un medicamento para cualquier otra enfermedad que no se declara de emergencia. Entonces, me preguntaban hace quizá unas 2 sesiones alguna de ustedes, ¿y no hay más riesgo de un desarrollo muy rápido de la vacuna? Y contesté, pues sí, sí hay más riesgos. También la emergencia y la pandemia, pues presenta más riesgos. Es decir, cada día que pase sin una vacuna, cada semana, cada mes que estemos sin una vacuna en el planeta, son miles y miles de vidas que se pierden. Entonces tengamos eso en cuenta. ¿Qué vacuna es mejor? Vamos a hacer una comparación de las vacunas que aquí les presento, de la que está más arriba a la que está más abajo en cuanto a la probabilidad de que la tengamos pronto en nuestro país, en México. Y ya tenemos desde el 22-23 de diciembre la de Pfizer BioNTech. Entiendo también que en Chile poquito después, 1 o 2 días después, también llegaron de Bélgica las dosis de la misma vacuna de Pfizer BioNTech, que es ya con la que se tiene más experiencia en el mundo. Tenemos después la de AstraZeneca Oxford, que también ya ha sido aprobada por la Autoridad de Salud en México. La de CanSino, que ya fue presentada para aprobación a las autoridades en México. La de Sputnik 5, que todavía no está aprobada en nuestro país, pero precisamente el doctor López-Gatell está en Argentina aprendiendo de la experiencia de nuestros amigos de ese país con respecto a esta vacuna. Y finalmente, la de Moderna, aprobada en Estados Unidos, también ya en la Unión Europea, y que pues, cuenta también con datos muy sólidos. Y después de ellas vienen muchas más que están también en fase 3 y en fase 2. Si tenemos tiempo lo comentamos, si no, próximamente. En cuanto al tipo de la vacuna, esta primera que se está aplicando, así como la de Moderna, que no se aplicará todavía en nuestro país porque la capacidad de producción es todavía baja, y son vacunas de un nuevo tipo, en donde, como ya mencionamos en alguna ocasión, se administra solo un pedacito de ácido nucleico, o sea, de una pequeña biblioteca con información para que nuestro propio cuerpo fabrique una de las proteínas más importantes del virus y entonces permita que el sistema inmune la conozca, la reconozca y a la próxima vez reaccione contra ella. En pocas palabras, en vez de meter un virus con esa proteína extraña, hace que nuestro propio cuerpo produzca la proteína extraña. Estos ácidos nucleicos, por cierto, no se integran a nuestro DNA. Esa es una falsedad, hay un rumor que como tantos otros, va por las redes sociales, pero que es completamente
completamente falso, completamente fuera de la realidad. Este es un ácido nucleico que se queda en el citoplasma de las células, no se integra a nuestro material genético como en la película de ciencia ficción de la mosca, ¿no? En donde el genoma de la mosca se fusionaba con el genoma de un ser humano y surgía un monstruo que era parte mosca y parte humano. Nada que ver acá. Mientras que las otras vacunas que están en la tabla usan un virus que no nos hace daño, pero que lleva consigo parte del ácido nucleico que va a causar la producción de esta proteína a la que nuestro cuerpo va a reaccionar, robusteciendo el sistema inmune. En el caso de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, se trata de un adenovirus de chimpancé, o sea, que infecta a los chimpancés, que les da gripa a los chimpancés, no al ser humano. Y la de CanSino y la de Sputnik, que es la rusa, usan adenovirus humano, que era una muy ligera gripa a los seres humanos. La de AstraZeneca o Oxford posiblemente tiene la ventaja de que al ser un virus que solo ataca a los chimpancés, bueno, se tiene más experiencia que no tiene ninguna... no hemos desarrollado la capacidad de inactivar ese adenovirus. Mientras que las que usan adenovirus humano es de la posibilidad de que algunas personas ya tengamos anticuerpos o reconozcamos por otras vías por las que se defiende nuestro sistema inmune a partir de las llamadas células T, que reconozcamos al adenovirus que en los años pasados nos ha causado alguna gripilla por ahí, y al inactivarlo quizás no sea tan efectiva la vacuna. Sin embargo, en los estudios que se tienen hasta ahora, en los estudios recabados de fase 3, parece que la de CanSino y la de Sputnik 5 son tan efectivas como la que usa el de chimpancés. Así que parece que hasta ahí está bien. La rusa aparte tiene la ventaja de que usa un adenovirus diferente en la primera dosis y en la segunda dosis. Entonces no da chance a que el cuerpo ya reconozca e inactive al adenovirus, porque cuando se está acostumbrando al primero, le cambian la jugada y en la segunda dosis le administran otro nuevo. Y cada una de ellas tiene ciertas cosas que la hacen interesante. En cuanto al número de dosis, se pueden dar cuenta que todas requieren 2 dosis de 3 a 4 semanas aparte una de otra, excepto la de CanSino, que es la gran ventaja, requiere una sola dosis, por lo cual logísticamente la hace muy atractiva, porque no tenemos que recitar a miles o millones de personas a que vengan 3 semanas después o 4 semanas después a recibir su segunda dosis, más las personas que van a recibir su primera dosis. Entonces, la hace un poquito más fácil. En cuanto a la temperatura que requieren para su conservación, pueden darse cuenta como las que usan mRNA, o sea, el ácido nucleico, al ser un producto mucho más lábil, requieren una congelación mucho más profunda. La de Pfizer, menos 70, menos 80. La de Moderna, menos 20. Pero las otras, las que usan el adenovirus, pueden mantenerse en refrigeración, por lo cual pues dan una ventaja muy importante a los países que tienen que distribuir esto en masa, ¿no? y a distancias grandes. Esto lo facilita mucho. El costo también es distinto. No sé qué costo tendrá la de CanSino y la de Sputnik 5, pero las vacunas desarrolladas a partir de la técnica de RNA sí son mucho más costosas, particularmente la que se está usando en este momento en México y Chile, pues tiene el costo más alto, pero esperamos pronto tener también la de AstraZeneca, que tendrá un costo, como se da cuenta, 5 veces menor. Esta es la vacuna que va a ser manufacturada entre Argentina y México y se va a distribuir al resto de América Latina. Así que estoy pues con mucho interés de que llegue a nuestro país. En cuanto a la eficacia, se dan cuenta que la mayoría ha mostrado una alta eficacia y se los quise poner aquí en números
redondos, porque finalmente en esos datos preliminares importa muy poco si es 94 o 95 o 96%. Ya cuando tengamos millones de personas vacunadas podremos ver con mayor claridad cuál es la eficacia. En este momento no hay tanta diferencia, simplemente darnos cuenta que la eficacia es alta. La única diferencia aquí es con la AstraZeneca Oxford, en donde sí hay un rango de eficacia muy importante. Se cometió un error al hacer los estudios en AstraZeneca y a ciertas personas les tocó una dosis mucho más baja, específicamente la mitad de la dosis que le deberían haber dado. Aún así, desarrollaron una buena cantidad de anticuerpos. 60% no es malo para una vacuna, ¿no? Pero claro, comparada con nosotros de 90%, pues sí. Pero a la dosis correcta y especialmente en personas de menos de 50 años, tenemos con la AstraZeneca una eficacia del 90%. Mientras mayor es la edad de la persona también, normalmente no solo con las vacunas de COVID, sino con otras, reaccionan menos o producen menos anticuerpos, se estimulan menos que las personas más jóvenes. Y finalmente, en cuanto a los eventos adversos serios, la vacuna china de CanSino, la vacuna rusa de Sputnik 5, no tenemos datos conocidos respecto a eventos adversos serios. No quiere decir que no los haya habido, que no, o que no los vaya a haber, pero que yo sepa no se han reportado. Pero sí tenemos casos de mielitis transversa en el de AstraZeneca, un caso de encefalomielitis, que fue el primer caso en el mundo, con la doctora que ustedes conocen, la doctora de Monclova, que está hospitalizada y le está yendo muy bien en Monterrey. Hemos tenido casos de anafilaxia en el mundo y tanto con esa como la vacuna de Moderna se han visto casos de parálisis facial. El número de pacientes que ha presentado parálisis facial, o sea, la proporción de pacientes que ha presentado parálisis facial, sin embargo, no es mayor que en la población general. Entonces, no necesariamente quiere decir que se produce más parálisis facial por las vacunas. Se ha visto, se ha reportado, pero el porcentaje de personas que lo presentan es semejante de las personas que en la calle todos los días, todos los meses desarrollan parálisis facial. Entonces, esto es algo que aún está en estudio. ¿Y quién no puede vacunarse? ¿Quién no puede vacunarse? Para la vacuna actual, la que se está aplicando de Pfizer, el documento oficial de la Secretaría de Salud dice lo siguiente, que está contraindicada debido a que actualmente no se cuenta con información suficiente sobre su seguridad en mujeres embarazadas, ni en niñas, ni en niños menores de 16 años de edad. Así que por lo pronto, mientras se reúne más información, ellos no se podrán vacunar. No quiere decir que el próximo año no se puedan vacunar, pero en este momento no se cuenta con información suficiente como para usarlas en este tipo de personas. Las personas que recientemente han enfermado de COVID-19 y que aún no se recuperan, así que tienen menos de 14 días sin síntomas. Las personas que viven con inmunosupresión por cualquier causa, esto incluye VIH, y esto es porque no se han incluido personas con inmunosupresión de esta intensidad en los estudios de investigación. No se refiere aquí a personas con diabetes, obesidad, asma o inclusive con artritis, pero que no toman medicamentos inmunosupresores. Aquí se refiere a una inmunosupresión marcada, grave. En caso de duda, aquí lo importante es siempre platicar con el médico de cada uno para saber, yo tengo inmunosupresión o solo tengo una enfermedad que me da cierto grado de inmunocompromiso, como le llaman, pero no inmunosupresión. Inmunocompromiso es algo más leve. Simplemente toda persona con sobrepeso, por el hecho de tenerlo, tiene cierto grado de inmunocompromiso. No se refiere a esto, sino que a personas con inmunosupresión, por ejemplo, trasplantados o con infección de VIH, no pueden recibir esta vacuna. Personas con antecedente de alergia grave, para que no pase lo que ya vimos. De todas maneras, como recomendación general, siempre se les dice a los pacientes que se esperen ahí una media hora
una hora en las instalaciones, que es el tiempo en que se podría presentar una reacción de tipo grave. Se cuenta siempre con las instalaciones para poder dar manejo de urgencia. Es algo inclusive similar a lo que se hace la primera vez que se administra penicilina, ¿no? Pero no se ha observado casos de alergia grave en personas que estaban totalmente exentas de antecedentes alérgicos. Cuando hablamos de antecedentes de alergia, otra vez nos referimos a alergia grave que haya causado que la persona se le caiga la presión y se desmaye o tenga que ser atendido en un servicio de urgencias, que sienta falta de aire porque hay inflamación de las vías respiratorias. A ese tipo de alergia nos referimos. Personas que han recibido transfusión sanguínea, aplicación de hemoderivados conteniendo anticuerpos, tratamiento con plasma, anticuerpos monoclonales contra COVID, en los 3 meses previos, solo en los 3 meses previos, pero este tipo de preguntas se le van a hacer a la hora de aplicar a la vacuna, no se preocupe usted. Y con hipersensibilidad conocida a los componentes de la vacuna, que es una contraindicación para todo tipo de vacuna. Amigos, aquí se nos ha acabado el tiempo, pero creo que hemos podido abordar unas 3 o 4 preguntas de las más importantes que quería compartir con ustedes y pues nos encontramos a la espera de si tienen alguna duda.